Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi vida. Ven y llena hoy mi vida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo en este su programa, El Poder del Espíritu Santo. Hoy, como todas las semanas, con un programa en el que vamos a aprender mucho. Hoy vamos a aprender a perdonar. ¿Usted sabe perdonar? ¿O es de las personas que dice, yo ya lo perdoné, pero que le caiga un rayo porque muchos se desperdician? No sé, hay gente que dice eso, ¿verdad? Y hay otros que decimos, no, sí, yo ya lo perdoné, pero que no me lo tope, porque la verdad es que no quisiera compartir más con esa persona. O decimos, yo ya lo perdoné, pero cuando usted se lo topa, cruza de acera. Yo no sé si es ese tipo de perdón que usted aprendió o de cuál tipo de perdón es del que usted habla, pero hoy vamos a aprender a perdonar de verdad. Y yo siempre les digo, este programa fue hecho para mí porque de verdad que he aprendido mucho en el transcurso de estos 5 años. Dios me ha mostrado, me ha enseñado muchas cosas que yo tengo en mi corazón y que porque no tenía el conocimiento, lo hacía de una manera incorrecta. Y a mí me encanta que Dios sea tan bueno que de una u otra manera nos va corrigiendo y nos va moldeando, nos va enseñando y siempre lo hace con amor. A veces por desobedientes nos toca la brava, ¿verdad? Pero cuando disponemos nuestro corazón, Él va haciendo las cosas con amor. Para poder desarrollar este programa, hoy nos visita el pastor Eber Cordero. Pastor, bienvenido, esta es su casa y gracias por estar aquí. Qué bendición estar una vez más, Xochitl, contigo y con cada uno de nuestros amados televidentes. Gracias por acompañarnos en este su programa, El Poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a aprender. ¿Sabes una de las cosas que decías? Otra de las cosas que la gente dice acerca del perdón es que perdone Dios. Ajá. Eso no me corresponde a mí, que perdone Dios. Yo aprendí esta frase, Xochitl. Nunca nos parecemos tanto a nuestro Creador como cuando tenemos la capacidad de perdonar. Otra vez, nunca nos parecemos tanto a Dios, nunca tenemos tanto la imagen y la semejanza de nuestro Creador como cuando tenemos la capacidad de perdonar al que nos hirió, al que nos hizo daño o al que nos ofendió. Pero es que a veces estamos en situaciones que yo lo voy a hablar en lo personal. A veces uno dice, uy, Señor, pero yo sé que cada una de las cosas que pasamos es un aprendizaje y Dios lo usa todo para enseñarnos, pero a veces estamos frente a una situación que uno dice que Dios lo guarde y se le olvide dónde lo guardó. ¿Verdad? Porque uno dice, Dios mío, qué difícil. Claro. A veces está uno en situaciones que un día estaba viendo las noticias y a una señora le habían matado a la hija. Y ella dijo, de corazón yo lo perdono a la persona que había matado a su hija. Y ese día, cuando eso yo no había abierto mi corazón para el Señor, y yo dije, ¿cómo una mamá dice eso? ¿Cómo una persona perdona que alguien sin tener la autorización llegue a arrebatarle la vida a su hijo amado, ¿verdad? Porque nuestros hijos, uno ama a los hijos de una manera especial, ¿verdad? Yo creo que al esposo uno lo ama, a los papás uno los ama, pero por eso no hay una palabra para describir, ¿verdad? Que un padre se quede sin un hijo. Así es. Y yo dije, solo Dios puede, y a veces Dios nos presenta situaciones o permite que vivamos situaciones donde Él quiere enseñarnos, pero qué difícil es perdonar de verdad. Xochitl, de perdonar de verdad. Sí. Hoy en día se habla mucho de inteligencia, ¿no? Cuando yo estaba niño solamente se hablaba de inteligencia. El niño es inteligente. Luego entendimos que hay unos que tienen inteligencia en números, otros en letras. Y últimamente se habla mucho de inteligencia emocional. Yo aprendí que el que aprende a perdonar es porque es una persona inteligente emocionalmente. Y entonces, fíjate, me recuerdo de esta historia. 2 hombres caminaban por el desierto solos y se pelearon. Y uno intentó matar al otro. Entonces, al que lo intentaron matar escribió en la arena, hoy mi amigo me intentó matar. Y siguieron caminando. Y a los días tropezó y cayó en un hoyo. Y su amigo hizo hasta lo imposible por salvarle la vida. Y cuando salió de ahí,
buscó una piedra y escribió en la piedra, hoy mi amigo me salvó la vida. Y entonces la moraleja, Xóchitl, es que tenemos que tener la capacidad de guardar en nuestro corazón aquellas cosas que son importantes y la capacidad de escribir en la arena, de borrar aquellas cosas que realmente no son importantes. Y en esto la palabra del Señor nos habla de todo un mundo, porque Colosenses capítulo 3, verso 13 dice, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y yo siempre me he quedado en esa frase, ¿cómo fue que Cristo nos perdonó? Y yo entendí algo, Xóchitl. Normalmente nosotros vivimos esperando que alguien me pide perdón. Años. Es que tiene que pedirme perdón. Y yo lo veré. Y aquí llegará a pedirme perdón. Pero ¿sabe? Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él pronunció perdón, Xóchitl, sin que nadie le pidiera perdón. Tuvo la capacidad de liberar a aquellos que le habían hecho daño. Y entonces uno se da cuenta que hay un nivel que uno tiene que aprender, que uno tiene que tomar y que uno tiene que abrazar para poder caminar en esa dimensión de libertad que la palabra nos pone delante de nosotros. Qué impresionante, porque lo que usted dice es verdad. Hay personas que se quedan, pasan su vida esperando que venga a pedirme perdón. Algún día me pedirá perdón. Algún día va a reconocer todo el daño que me hizo. Y se les va la vida esperando que alguien reconozca que lo hirió, que lo afectó y que venga a pedir perdón. Y se va la vida en esto. Así es. Y qué difícil, porque eso significa que nunca perdonó. Fíjate que quiero que nos detengamos por un momento a pensar, ¿qué ocurre cuando yo no decido perdonar? Y recuérdate que esto afecta toda nuestra vida, afecta nuestra vida emocional, afecta nuestra vida espiritual y afecta nuestro cuerpo físico. Las decisiones que yo tomo afectan mi cuerpo físico, afectan mi vida emocional, mi capacidad de relacionarme con la gente y afecta aún mi vida espiritual. Así que lo primero que quiero sentar, Xóchitl, es que cuando yo decido no perdonar, permanezco en tinieblas. Porque la palabra establece en 1 de Juan capítulo 2, verso 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. El que aborrece a su hermano. Quiere decir que a veces la herida que me ocurrió, la ofensa que vino a mi vida, era una estrategia de las tinieblas para mantenerme en tinieblas, para que la luz no me resplandezca. La segunda cosa es que cuando yo no perdono, tampoco Dios me puede perdonar ni puede escuchar mi oración. No, porque yo también estoy poniendo una condición. Ah, claro. Yo creo. Y fíjate que Marcos 11, 25 y 26 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo perdonará nuestras ofensas. Y nosotros hemos ofendido la santidad de Dios. Y nos acercamos, Padre, perdóname porque he ofendido tu santidad. Pero el Padre me pone una condición. Recuerda aquel que ofendió tu honor. Recuerda aquel que te hizo daño. Preséntate delante de mí en oración y perdónalo. Y entonces yo voy a perdonar tu falta. Pero cuando yo decido no perdonar, Xóchitl, brota en mí una raíz de amargura. Y dice la palabra en Hebreos 12:15, mira bien, no sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y lo que no me doy cuenta, Xóchitl, es que cuando yo decidí, algún día esa persona viene a pedirme perdón, y aquí lo espero, en mí empezó a brotar una raíz de amargura, y empezó a amargar mi vida, y no puedo disfrutar la vida preciosa, maravillosa que Dios me dio, porque estoy en una estación, esperando. Yo ¿sabes cómo lo veo? Me quedé congelado. Claro. No avancé.
Claro. No pude accesar a lo que Dios tenía para mí porque yo tomé la decisión de quedarme ahí esperando a que alguien viniera. Le di más importancia a esa persona que a Dios y lo que Dios quería para mi vida. Y me quedé esperando y puse una condición. No voy a aceptar nada de lo que tienes para mí hasta que esa persona no venga a pedirme perdón. Tremendo. Tenemos que ir a un corte, pero cuando regresemos vamos a hablar más sobre esto, porque definitivamente es un arte perdonar. No, yo sé que Dios conoce nuestra condición humana y que en nuestra humanidad, así digo yo, nos cuesta muchas veces soltar y nuestro ego perdonar. Pero ¿sabe qué? Cuando nos agarramos y Contigo quiero estar de noche y de día, me guías a la verdad y restauras mi vida. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pastor, vamos a ver. Entonces, ¿usted me podría decir qué es perdonar? Amén. ¿Y qué no es perdonar? Vamos a empezar por un par de cosas de qué no es perdonar. Ajá. Porque una de las cosas que a veces cuando partimos de un mal concepto o de un mal inicio, vamos a llegar a un mal resultado. Entonces a veces la gente no logra perdonar porque tiene un desenfoque, un desequilibrio o no entiende bien lo que es perdonar. Entonces, número uno, perdonar no es una emoción. Así que ni es un sentimiento. Así que no espere sentir para perdonar. El problema es que la gente asocia perdón con sentimiento. Cuando yo sienta, lo voy a perdonar. Ajá. Eso lo he escuchado muchas veces. Cuando yo sienta, escúchame, tu corazón nunca va a sentir perdonar. Lo que sale de nuestro corazón, que la palabra de Dios dice que manifiesta son las obras de la carne y una de esas es odio, resentimiento, pleito. El perdón no es una emoción. Yo no siento perdonar. Y ahí va la contraparte. Perdonar es una decisión. Es una decisión de mi libre albedrío, de mi libre voluntad. En mi libre voluntad yo decido, más que por hacerle un favor a aquel. A eso iba, pero ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que decidir perdonar? Porque fíjate, Xochitl, que yo aprendí esto. Cuando perdono, alguien sale de prisión, pero el que salgo de prisión soy yo. A veces creemos que si yo no perdono, esa persona va a permanecer en prisión y esa persona anda feliz, anda haciendo el mal por el mundo y yo soy el que vivo aprisionado, viendo a ver qué hace en Facebook, siguiéndolo por las redes sociales, amargado. En cambio, cuando yo decido perdonar, yo salgo de la cárcel. Dios hace en mi vida. Así que número uno, perdonar no es una emoción. No es un sentimiento. No espere sentir para perdonar. Perdonar es una decisión de mi libre voluntad. Número dos. Otra cosa, yo perdono pero no olvido. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor, Xochitl. Sí, porque es que cuando la gente dice perdonar es olvidar, y yo digo, no, qué difícil. Hay cosas, No. hay cosas, por ejemplo, como esa mamá que yo le ponía el ejemplo. Le mataron una hija. O sea, nunca se va a acordar que se la mataron. Ajá. ¿Lo va a Lo va a recordar? recordar todos los días de su vida, Xochitl. Posiblemente Pero todos los días de fíjate su que vida. la gracia radica en recordar aquello que pasó sin dolor. Y sí se puede. Cuando yo logro perdonar, perdonar es recordar sin dolor. Yo puedo recordar aquella etapa que me dañaron, que me golpearon. Yo aprendí esto, Xochitl. Donde permanece el dolor, permanece la maldición. Entonces tú hablas con alguien y empiezas a hablar y lo primero que pasa es que empiezan a salir lágrimas por sus ojos. Ahí está el dolor y ahí está su maldición. Pero cuando yo logro perdonar, yo logro hablar del divorcio, yo luego logro hablar de la violación. Yo logro hablar de aquel hombre que me dañó, que me hirió, que me maltrató, que me ofendió, porque ya aquello es parte de mis recuerdos, pero no de mi dolor. Y eso es lo que tenemos que lograr, que aquello sea parte de mis recuerdos, pero no de mi dolor. Así que perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Número 3. Perdonar es una puerta. Esta me gusta mucho, Xochitl.
Perdonar es una puerta. Fíjate que el Salmo 23, verso 5 dice que el Dios pondrá mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y yo aprendí, Xochitl, que cuando yo perdono, los ángeles de Dios caminan delante de mí y van y preparan mesa delante de mí en aquel que me hizo daño. Pero cuando yo decido no perdonar, ocurre exactamente lo contrario. El enemigo camina delante de mí y pone mesa delante de aquel que un día me angustió para que me vuelva a angustiar. Es que lo que hablábamos hace un rato, al principio del programa, porque nosotros muchas veces estamos tan dolidos por una situación que decimos, voy a esperar a que venga a pedirme perdón, a que reconozca, pero se nos olvida lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Serviré mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores, pero esa mesa nunca va a ser servida mientras nosotros estemos enfocados en el angustiador, porque posiblemente, era lo que yo decía ahora cuando nos fuimos a un corte, Dios quiere darnos muchas cosas, pero estamos tan enfocados en el problema y no en lo que Dios quiere hacer con nosotros y disponer nuestro corazón para ser transformado, que nos quedamos en el angustiador. ¿Y cuándo vamos a ver la mesa servida? Mira, tengo una palabra para ese que te angustió. Sácalo de la cárcel. Porque en la cárcel, ¿quién va a estar cuando Dios ponga mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores? No va a poder Dios poner mesa delante de ti porque Él está en la cárcel. Sácalo de la cárcel para que los ángeles de Dios puedan venir y poner mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo siempre digo esto, Xochitl. Puede ser que una muchacha te dejó, te abandonó, no creyó en ti, pensó que eras pobre, pensaba que nunca ibas a llegar a ninguna parte. Y un día, yo aprendí esto, Xochitl, Dios es un experto para crear escenarios. Y un día hay un gran aguacero y tú vas en tu carro y justo un hueco y una joven indefensa con una sombrilla. Y cuando tú has perdonado, tú vas en el carro y la persona que te ofendió es la que lleva la sombrilla. Pero cuando no perdonas, pasa lo contrario, Xochitl. Es verdad. Yo he aprendido que Dios es un creador de escenarios. Dios pone mesa delante de mí en presencia de los que me han angustiado. Pero Dios pone un requisito. Perdona. Suelta. Número 5. Perdonar es borrar la hoja y volverla a entregar, aunque lo que escriba sea lo mismo que ya escribió. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en Mateo 18, versos 21 y 22, que Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, hasta 70 veces 7, pero aquí vamos a hacer una distinción. Esto se refiere a las cosas cotidianas del matrimonio, o de la pareja, o de las relaciones. Porque a veces uno le dice, vea, te perdono, pero no me lo vuelvas a hacer. Y lo que no nos damos cuenta es que Dios está formando carácter en mi vida. Dios está desarrollando paciencia en mi vida. Y tengo que aprender a perdonar a mi hermano que peca contra mí. No 7, sino hasta 70 veces 7. Pero eso no implica la infidelidad, Xochitl. Porque a veces hay gente que cree que en el matrimonio, porque se casó conmigo, yo tengo que soportarle las infidelidades hasta 70 veces 7, ¿va? Es que, pastor, vamos a ver, muchísimas veces nos crían a nosotros, ya no se da tanto, ¿verdad? Porque ya ahora los matrimonios ahora son como desechables. No me sirvió, lo boto. Pero todavía en mi generación, ¿verdad? Las que siguieron son las que yo siento que lo hacen más desechable, pero todavía en mi generación a nosotros nos inculcaron de que el matrimonio es para toda la vida. Toda la vida. Y nos decían, el verdadero amor, lo de primero Corintios 13, el verdadero amor todo lo tolera, todo lo aguanta, todo lo puede. Soporta, nunca entonces, deja de ser. Exacto, entonces siempre le decían a uno, ve ahí en la Biblia dice, usted siempre tiene que perdonar hasta 70 veces 7. Entonces entraba un sentimiento como de culpa. Porque uno decía, bueno, y si yo quiero ser un buen cristiano, entonces tengo que perdonar todas las veces, todas las faltas. Tengo que quedarme aquí porque esa es la voluntad de Dios y porque yo fui la que escogí marido.
Y entonces muchísimas veces entramos en una situación, no quisiera confundir el tema, pero a veces entramos en un conflicto porque se hace un círculo vicioso. Claro. Entonces, creo que también tenemos que entender muy bien cuando de verdad hay arrepentimiento de otro lado. No es que estemos esperando que reconozca, ¿verdad? Que se equivocó y que pida perdón para poder avanzar con esto, sino que yo creo que muchas veces hay personas que son manipuladoras, que entienden que pidiendo perdón todas las veces la otra parte le va a perdonar y le va a seguir aguantando, y de eso no se trata. Porque yo creo bueno, si estoy equivocado usted me dice, pero yo creo firmemente que en cualquier tipo de relación, no solamente en la de un matrimonio, porque al final vamos a tener una relación con diferentes personas en el trabajo, en la escuela, en donde sea, ¿verdad? En nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestros padres, lo que sea. Pero muchas veces a las personas se les vuelve una rutina estar ofendiéndonos, estar lastimándonos, haciendo cosas que nos afecten y nos dañen, y creen que con solo llegar y decir perdón, las cosas van a volver a ser como antes o tienen que ser mejor porque yo pedí perdón. Usted es la que está faltando porque usted no está aceptando el perdón, porque usted sigue recordándome el pasado. Pero ¿cómo no le van a recordar el pasado si tal vez lo perdonaron de una infidelidad, pero no pasó un mes, cuando está encerrado en el baño otra vez leyendo los mensajitos, o cuando están pasando situaciones que ya se habían vivido en esa casa? Y entonces uno entiende que no hubo un arrepentimiento de corazón. Yo podría perdonar, pero no, eso no me obliga a mí continuar viviendo en la misma situación. ¿O estoy equivocada? Yo creo que ahí está la clave, Xochitl. Mira, yo aprendí que la sabiduría consiste en distinguir y separar. Entonces, una cosa es perdón y otra cosa es restitución. Esa mujer o ese hombre que fue agraviado tiene que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo impone, hay que perdonar eso. Es más, para volver a reiniciar su vida, tiene que tener una vida sana, tiene que tener una vida de perdón. Pero otra cosa es restitución. Otra cosa es restaurar una relación cuando la persona ha quebrantado el principio básico del matrimonio. Porque el principio básico del matrimonio es dejará y se unirá a su mujer. Y si no está unido a una, sino que está unido a 3 o a 4, ya rompió el principio básico del matrimonio. Y por eso la palabra de Dios dice, cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿es lícito divorciarse por cualquier causa? Y él respondió, por cualquier causa no. Y él dijo, salvo por causa de fornicación. Quiere decir que en la palabra existe la manera, o está la causal de divorcio. No te puedes divorciar por cualquier causa. No te puedes divorciar porque tuvieron un desacuerdo de caracteres, decimos ahora, ¿verdad? Pero claro que cuando se rompe el principio básico de la unidad del matrimonio, yo he visto parejas, Xochitl, que pudieron pasar una infidelidad. Yo conozco parejas preciosas que tuvieron la capacidad de perdonarse, pero ahí tiene que haber una cosa de dos. Un reconocimiento de una persona que hizo daño, que hizo mal y está completamente arrepentido y dispuesto a ganarse el perdón y a no volver tras la falta, y una persona que abrió su corazón, que entendió el arrepentimiento y que abrió su corazón para que Dios les dé una nueva oportunidad. Pero eso no significa que vamos a vivir en ese círculo vicioso. Es más, este pasaje que dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? No está hablando de infidelidad. Porque entonces significaría que yo tengo que perdonar 470 veces infidelidad. No, yo tengo que perdonarlo, claro que sí. Pero la restitución es otra cosa. No hay que confundir la hinchazón con la gordura, decían nuestros abuelos. Y exactamente eso le iba a decir. Bueno, una situación es perdonar a alguien externo a mí que me hizo una falta, claro, ¿verdad? Que generó un dolor, una ofensa, lo que sea, a perdonar a alguien que es parte de mí, como mi esposo, un hijo, una hermana, un padre, ¿verdad? Que son personas muy cercanas y que me afectan muy fuerte emocionalmente. Alguna falta de ellos
Yo sé que una de las cosas que uno tiene que hacer, y que eso dice en la inteligencia emocional, es: él hizo cosas, no me hizo cosas. Así. Él habla feo, no me habla feo. Yo todas esas cosas yo las entiendo, pero es que es muy difícil o muy diferente perdonar a alguien que usted ama de una situación, porque usted sabe que si usted lo ama y es una persona llegada a usted, sabía que eso le iba a afectar. ¿Y qué tanto le iba a golpear? Porque es una persona cercana a usted. Y yo creo que eso es la parte donde nos cuesta más perdonar a las personas cercanas que a las personas que están lejos, o un compañero de trabajo, o cualquier otra cosa. Yo siempre lo digo de esta manera. Las heridas más profundas vienen de las personas cercanas nuestras. Porque a esas personas nosotros les habíamos quitado las verjas, les habíamos dado la llave para que entraran a nuestra casa, a nuestro corazón, y les habíamos dado un lugar ahí. Y cuando la herida viene de aquella persona que es cerca a mí, es muy difícil manejarlo. Ahora, a mí me gusta decir esto de esta manera, Xochitl: perdonar es delegarle a Dios el derecho de juzgar. Porque a veces el asunto es que yo juzgo. ¿Ves? ¿Cómo me hizo esto si él sabía lo que yo sentía, lo que yo pensaba? ¿Cómo se atrevió si él sabía, él había visto mis reacciones? De repente a veces esa herida... Conocía mis sueños. A veces esa herida sobre herida. ¿Ves? O sea, él sabía que yo estaba herido. Sabía lo que yo había vivido, cómo me ha afectado. ¿Por qué me lo hizo? Y entonces a mí me gusta esto que dice Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Xochitl, cuando yo suelto mis manos del cuello de alguien y yo lo entrego en las manos de Dios, no es que no va a ser juzgado, es que yo decido no juzgarlo yo y no sentenciarlo yo. A veces estamos tan dolidos que no solamente soy el abogado, no solamente soy el fiscal que acusa, sino que soy el juez que sentencia. Y cuando yo digo: Señor, esta es tú. No, y el verdugo, porque Así, usted es el que quiere ejecuta. cobrárselo con sus Así. manos. Ajá. Claro. Y entonces cuando yo digo: Señor, tú vas a ser el que dicte la sentencia, tú eres justo. Yo aprendí algo del carácter de mi padre es justo. Y le da a cada quien lo que le corresponde. Solamente tenemos que tener la capacidad de tomar a esa persona que me hizo daño y llevarla al altar. Y presentarme delante de Dios y decir: Dios, yo hoy me presento delante de ti para perdonar. Tú sabes el daño, la herida, lo que esta persona me causó. Yo la presento delante de ti, la entrego delante de ti, uso mi decisión. No siento perdonarla, pero la voy a perdonar. La suelto y te delego a ti el derecho de juzgar. Porque Yo quería aportar algo más ahí, porque yo siento que una de las cosas que más nos cuesta a nosotros a la hora de tomar una decisión como estas, de perdonar a alguien, es que en el fondo nosotros no nos perdonamos a nosotros por haber permitido que alguien nos hiriera. Claro, por haber abierto el corazón. Exactamente. Y yo creo que empieza primero por pedirnos perdón a nosotros mismos, pedirle perdón a Dios, y pedirle a Dios que nos ayude, porque yo siento que sí, una vez que nosotros nos perdonamos es como más fácil perdonar al otro, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo. No sé cómo lo ve usted. Sí, mira, Xochitl, lo primero que tengo que aprender para poder perdonar, el perdón es algo que se da. Eso es como cuando yo voy de picnic, para yo poder compartir mi almuerzo, yo tengo que llevar mi almuerzo. Entonces eso quiere decir que yo he tenido que aprender a perdonar. Y a veces lo que no nos perdonamos es cómo yo le abrí la puerta de mi corazón a esa persona. Cómo yo me equivoqué y nos sentimos... ¿Cómo no vi lo que estaba haciendo? ¿Cómo no me di cuenta? Y entonces es como contra nosotros mismos. O sea, nosotros somos nuestro verdugo. Pero nos hacemos así en herida. Que si nosotros mismos, es más, nuestro mismo vocabulario dice, cuando decimos la relación esa que hay entre dos parejas que se van a casar, decimos novios, que viene de novio. Novio. Porque parece que el amor
suelta alguna sustancia que nos hace atribuirle características a una persona que realmente no tiene. ¿Ve? Y entonces vemos características en una persona que realmente no están en él, no están en su carácter, pero yo quiero que las tenga y se las atribuyo. Y luego cuando viene el despertar, entonces lo que me siento es tonto. Perdónenme la palabra, es más fuerte. Estúpido. ¿Qué me pasó? ¿Por qué yo lo permití? ¿Por qué permití que esta persona me abusara? Y lo primero que hay que hacer, Xochitl, es tener la capacidad de saber que solo somos seres humanos. Solo somos barro. Nuestro Padre nos creó del polvo. No somos dioses, solamente somos barro. Y yo aprendí que el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y que a veces de ese error, Dios va a levantar algo nuevo. Dios va a levantar algo extraordinario. Mi historia no va a terminar en esa derrota. Dios la va a volver a reescribir y me va a dar una nueva oportunidad de vida para vivir una vida de victoria. Amén. Pastor, tenemos que ir a un corte, pero antes de irme al corte quiero decirle, no se sienta mal. Bueno, usted puede sentirse como usted quiera, pero yo lo que quisiera es que usted entienda que hay un momento en nuestras vidas donde nosotros somos nuestro propio verdugo y nos atacamos muy fuerte. Nosotros somos muchas veces más violentos con nosotros mismos que las personas de afuera, porque nos atacamos y nos decimos, ¿cómo es posible que me dejé manipular tantos años por mi mamá, por mi papá, por un hermano, por mi esposo, por un hijo? ¿Cómo es posible que yo no tuve la valentía para confrontarlo, para enfrentarlo y detener la situación? Yo sabía que me hacía daño, pero sabe que no se sienta mal. Dios le dio a usted un corazón así de grande, así de lleno de amor, un corazón donde le dio la habilidad de poder, como dice la Biblia, enfrentar las situaciones, perdonarlas, como dice en Corintios, ¿verdad? Que a pesar de todas las situaciones, todo lo perdonó, que su amor estuvo ahí por esa persona a pesar de las situaciones que usted había vivido. Y si Dios le dio esa capacidad, Dios va a hacer cosas grandes con usted. Dios no nos permite vivir situaciones así de fuertes porque sí, es porque hay un propósito muy grande por todo esto. Así que quédese ahí, que ya casi regresamos y vamos a darle unos tips para que usted pueda soltar y perdonar y accesar aquello que Dios tiene para usted. Ya casi regresamos. Contigo quiero estar de noche y de día. Me guías a la verdad y restauras mi vida. Eres tú mi sanador, el anhelo de mi corazón. Wow. Gracias por continuar con nosotros, Pastor. Hace un ratito dije que vamos directo a los tips porque queremos orar por las personas que están en casa. Pero, ¿qué tips nos da usted? ¿Qué consejos nos da para que podamos perdonar? Número 1, tienes que aprender a identificar de dónde proviene la herida. A veces tenemos heridas sobre heridas, ¿ves? Y yo tengo que aprender a ir al principio. ¿Quién me hirió? Y a veces tengo que identificar la razón de por qué yo permití que fuera herido. Yo aprendí que las cosas que nos golpean no están fuera de mí, sino que están dentro de mí. Y eso te puede ayudar. Número 2, recuerda que perdonar no es una emoción, perdonar es una decisión. Recuerda que perdonar es soltar, dejar ir. A mí me gusta decirlo de esta manera. Perdonar significa soltar, dejar, absolver, eximir, liberar de una carga o una ofensa. Los judíos dicen algo muy lindo acerca del perdón, en el día del perdón. Ellos dicen que nadie tenga que sufrir por mi causa. Que nadie tenga que sufrir por mi causa. Es una disposición del corazón de soltar aquella ofensa. Ya sí, pero septiembre es el mes en el que los judíos celebran, es el mes del perdón. Sí. Y entonces ellos
este tiempo es preparación para recibir lo nuevo, porque ya estamos en puerta del año nuevo judío. Y entonces deciden ir a pedir perdón a las personas que ellos han lastimado y también a los que ellos han agraviado de alguna manera para poder accesar a lo nuevo. Fíjate que el 30 y al primero, del atardecer al atardecer, va a ser Rosh Hashanah, el año nuevo, y el día 10 de octubre viene el día del perdón. Ese día soy pesado delante del Padre para saber si en mí hay falta de perdón. Y si en mí hay falta de perdón, hay sentencia que se viene sobre mi vida, proceso para que yo aprenda a perdonar. Sí, porque si yo tengo pendientes y paso haciendo juicio a los demás, ese juicio se va a devolver a mí. Porque a veces lo que no me doy cuenta es que cuando yo tengo a alguien en la silla de los acusados, hay alguien que me tiene a mí, porque yo también cometí esa falta. Por eso es que dicen que cuando usted señala, uno señala, pero tres lo señalan a usted. Y hay otro para arriba, que Dios lo está viendo. Y el otro que está, sí, exactamente. Y entonces yo creo que es bien importante que recuerdes que perdonar no es olvidar. Perdonar es delegarle a Dios el derecho de juzgar. Perdonar es recordar sin dolor. Y entonces, a mí esta me gusta mucho y yo quiero sentarla en tu corazón. Perdonar es una declaración en la presencia de Cristo delante de un hermano. ¿Por qué? Porque Santiago dice: confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Pero 2 Corintios 10, verso 11 dice: al que vosotros perdonáis, yo también lo he perdonado. Delante de Cristo lo he perdonado para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ese de que Satanás no tenga ventaja sobre nosotros es porque si no, él va a usar el juicio que estamos emitiendo en contra de nosotros, porque nosotros tenemos cola que nos majen, digámoslo así. Yo me voy a presentar delante del Padre para pedir bendición, y el acusador, el antidico, se va a presentar delante del Padre y le va a decir: no puedes bendecirla porque no ha perdonado. Y entonces soy bloqueado. Y recuérdate que ganar ventaja es como cuando jugábamos a carreras a los chiquillos, pero uno salía 5 segundos antes delante y cuesta alcanzarlo. Eso es ganar ventaja. Como la tortuga y el conejo. Así es. Entonces, yo quiero que recuerdes esto y quiero sentarlo en tu corazón. Perdonar. Toma a la persona que te ofendió, a la persona que te hizo daño, a la persona que le ha retenido su ofensa, y preséntala delante de Cristo. Y dile: Señor, en voz alta, porque el perdón se pronuncia en voz alta, porque una de las cosas que aprendí que la oración es un juicio, el perdón es un juicio. Yo me presento, Padre, delante de ti para perdonar a Xochitl, para perdonar al pastor, para perdonar a la autoridad, para perdonar a mi hermano, para perdonar a mi papá, para perdonar a papá, a mamá, para perdonar a quien te hizo daño. Tú sabes lo que me hizo y tú repites delante del Señor: me he sentido ofendido por esto y por esto. Es que Él es nuestro amigo. Él sabe lo que tenemos en nuestro corazón, sabe qué fue lo que nos dolió, pero a Él le gusta escuchar, porque nosotros los amigos le contamos, porque no nos cuesta nada andarle contando a todo el vecindario lo que nos hicieron, lo que me duele y todo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto tener ese tiempo en el que hablemos con Él? Amén. Que es nuestro Padre, nuestro mejor amigo, y que es el único que puede sentarnos en la mesa en presencia de nuestros angustiadores. Ningún vecino puede. Así es. Y ninguna otra persona que le estemos contando lo que nos esté pasando puede hacerlo, solamente Dios. ¿Qué le parece si empezamos a orar por las personas que están en casa? Así que no le cuentes tus problemas a quien no los puede solucionar. Así es. Padre, delante de tu presencia nos presentamos para orar y para bendecir a aquellas personas que hoy necesitan perdonar. Hay mucha gente que nos está viendo que está herida, golpeada, maltratada, ofendida. Y hoy nos presentamos delante de ti para perdonar. Los soltamos, los perdonamos y te delegamos a ti el derecho de juzgar. Aquella persona que habló mal de mí, la suelto, la perdono y te delego a ti el derecho de juzgarla. Aquella persona que me defraudó, la perdono, la suelto y te delego a ti el derecho de juzgarla. Aquella persona que me defraudó, que me robó
lo perdono, lo suelto y te delego a ti el derecho de juzgarla. Padre, arranca este dolor que hay en mi corazón, no quiero cargarlo más, sácame de esta prisión. Permíteme tomar la vida de abundancia, la vida de bendición, la vida de victoria. Yo quiero recordar lo que viví sin dolor. Arranca este dolor de mi corazón. Yo renuncio al dolor, renuncio a la tristeza, renuncio a vivir una vida de fracaso y creo que tú tienes una nueva vida de bendición y de victoria para mí. Hoy me presento delante de la presencia de Cristo para perdonar, para soltar y para delegarte a ti el derecho de juzgar. Me presento también para perdonarme, porque yo me di el lugar, me di el permiso de que me hirieran. Me perdono y creo que volveré a actuar de una manera diferente, que me darás la sabiduría para distinguir, que me darás la sabiduría para entregarle mi corazón en más sabiduría y en más bendición. Y si vuelvo a cometer el error, tú me darás la gracia, Señor, para volver a perdonar y para volver a levantarme, porque yo creo que mi vida está escondida en ti. Gracias, Padre, por este momento maravilloso, porque tú siempre tienes abierto tu corazón para escucharnos. Gracias, Padre, y yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios está sobre mí, que me está trayendo paz, que me trae libertad. Gracias, Señor, porque hoy tú escogiste este día, Señor, para traer perdón a mi corazón, porque solo tú puedes hacer eso, Señor. Gracias por ese perdón que estás trayendo a mi vida, Padre, porque lo que yo tenga en mi corazón, de eso hablará mi boca. Eso es lo que tú harás, Señor, que yo pueda sentir, Padre. Hoy yo decido, en el nombre de Jesús, aceptarte, Señor, como mi único Salvador, Padre. Y si tú estás conmigo, Señor, yo sé que tú estás abriendo camino. Yo sé, Señor, que en este momento estás perdonando mis pecados, porque yo reconozco que he pecado, reconozco que he odiado, Señor. Reconozco que muchas veces he deseado cosas malas para muchas personas. Reconozco, Señor, que he sentido ira, Padre. Yo reconozco, Señor, que en mucho momento he deseado el mal para muchas personas, Señor, y hasta para mí mismo, Padre. Muchas veces he deseado cosas que no son correctas para mi vida, Padre, pero tú sabes, Señor, lo que yo había guardado por tanto tiempo en mi corazón, tanto odio, tanto resentimiento y tanta amargura. Hoy te las entrego, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Padre, pero por favor, lléname de tu presencia, que yo pueda sentirte en todo momento, para que yo sea testimonio, Señor, de lo que tú estás entregándome ahora mismo. Señor, coloca un bálsamo de amor, Señor, coloca, Señor, tu espíritu en mí, para que mi vida sea transformada, Padre, para que lo que yo sea, Señor, sea el fruto, lo que se refleje en mí sea el fruto del Espíritu Santo, que tú lo has colocado en mí, Señor, que a partir de este momento mi vida sea transformada, Padre, porque yo ya no quiero más odiar, ya no quiero más sentir resentimiento, quiero amar, quiero progresar, quiero caminar, Señor, contigo. No quiero continuar en ese estancamiento, Padre, y solo tú me puedes sacar de aquí. Señor, hoy me tomo fuertemente de tu mano y te pido, Señor, que me lleves a donde quiera que tú quieras, pero que tu presencia no sea parte de mí. Toma el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis emociones, porque, Señor, si tú estás en control, todo va a salir bien. Padre, te entrego a esas personas que en determinados momentos me hicieron tanto daño. Bendícelos, Señor. Te entrego en este momento todo el sentimiento que yo tenía en mi corazón hacia ellos. Y te pido, Señor, que a partir de este momento pueda avanzar a un diferente nivel, a un nuevo nivel, donde yo pueda sentirte a ti, pueda escucharte y hacer tu voluntad en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, muchísimas gracias, que este programa es un programa muy lindo. Me encanta hablar del perdón, porque como humanos, a todos en diferentes momentos nos cuesta mucho perdonar. Así es. A veces nosotros mismos decimos, no, yo ya perdoné y las cosas ya quedaron ahí. Pero hasta que nos topemos a esa persona sabemos cuánto hemos perdonado. Así es. Porque ahí es donde nosotros, muchas veces, y me ha pasado, yo lo digo por experiencia propia, nos topamos a alguien y no sabemos ni cómo actuar.
Y tal vez usted dice, no, yo ya perdoné, se lo entregué a Dios, pero cuando usted se topa a esa persona no sabe ni cómo actuar. Así es. Y entonces se da cuenta que todavía hay resentimiento y amargura Así en es. el corazón, que hay que entregárselos a Dios. Así que hoy es un gran día para perdonar. Toma la decisión de perdonar. Delégale al Señor el derecho de juzgar y recuérdate que tu historia no termina con derrota. Dios va a volver Amén. a escribir tu historia. Amén, así lo creo. Amén. Sé que vienen cosas nuevas y maravillosas porque los planes del siempre son mejores que los Amén. nuestros. Gracias por estar hoy aquí. Un gusto. Esta es su casa y lo esperamos en un nuevo programa. Gracias, Xochitl. Muchas Gracias a bendiciones usted. y saludos a los amables televidentes. Gracias a usted, pastor. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar este programa, por abrir su corazón, porque sé que Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas con usted, con su familia. Y no lo digo por decirlo, es que cada día yo aprendo tanto en este programa, Dios me enseña tanto y cuando nosotros aprendemos, salimos de la ignorancia, así digo yo, entonces se nos abre un mundo completamente distinto, porque el que no ve es como el que no sabe. Y cuando nosotros tenemos el conocimiento, entonces podemos ver. Vemos todo lo que hay delante, todo lo que Dios tiene servido para nosotros, porque la mesa está servida y el Señor solo quiere que dispongamos nuestro corazón para poder disfrutar de todo lo que ya Él dispuso para nosotros. Nos vemos en un próximo programa del Poder del Espíritu Santo. Cosas grandes está haciendo Dios en su vida. Nos vemos en un próximo programa. Contigo quiero estar.